La historia se despliega en la brumosa Washington de 1936, donde la neblina abraza a un grupo de hombres que reman en un bote, mientras un anciano observa en silencio desde lejos, pelando una manzana con gesto melancólico. Bueno, esto se pone interesante. Con el tiempo surge un niño remando en solitario, cuyas pálidas esperanzas se cincelan en las aguas turbias de Sidle. Pobre niño. Todos a trabajar. Joe, un alma empobrecida, subsiste en un barrio asolado por la miseria, pero al menos vislumbra un atisbo de oportunidad en la universidad. Deben ser capaces de Su realidad se dibuja en las líneas desgastadas de un carro antiguo y los pasos que debe emprender desde un pueblo olvidado hasta la ciudad que promete redención académica. En las aulas universitarias se encuentra con la esplendorosa Joyce Sindars, Chicos, a esa hermosa mujer. una musa que ilumina sus días grises. La tragedia golpea en el comedor donde la voracidad del hambre se mezcla con la amarga realidad de la falta de recursos. Después de cada clase, Joe retorna a su refugio humilde, donde se sumerge en los libros mientras la presión económica aumenta. Sus intentos por encontrar empleo son una danza con la desesperación. Ningún trabajo es malo, señora. Lo malo es tener que trabajar. Y la universidad, implacable, le exige el pago completo de la matrícula en un cruel compás de tiempo. 15 días para salvar su futuro, 15 días para romper las cadenas que amenazan con ahogar sus sueños. En la penumbra de la biblioteca, el destino se enreda con los recuerdos de Joyce, quien al acercarse despierta antiguas conexiones. La confesión de amor de la joven se ve interrumpida por la entrada de Roger, portador de una oportunidad que destila tanto esperanza como desafío, el remo. ¿Ah? ¡Ay, por favor! Tienen que admitir que esto es genial. La fila en el campus de remo se convierte en el umbral hacia una odisea impredecible, donde el entrenador, Ulbrichtson, enigmático y severo, desata palabras que flotan en el aire, cargadas de la dificultad que aguarda a quienes ansían unirse al equipo. Joe, el número 47, se sumerge en un océano de pruebas donde al principio la corriente parece amigable, pero la verdad se revela en las anotaciones meticulosas del entrenador. La necesidad, cruel maestra, ha llevado a Joe a este torbellino de esfuerzo y superación. El asistente del entrenador, Royal, revela las ambiciones de preparar a los jóvenes para unas inminentes olimpiadas, mientras la incertidumbre se refleja en los rostros que se cruzan con Joe en su búsqueda de respuestas. Las salidas del campus se convierten en un escenario donde la fragilidad económica de Joe se enfrenta a las promesas del equipo de remo. Preguntas sobre el pago se mezclan con la cruel realidad de que solo importa entrar al equipo, mientras el destino de Joe se teje en la encrucijada de sueños rotos y oportunidades inexploradas. Acompáñeme a ver esta triste historia. Entre bastidores, la penumbra envuelve a Roger y Joe, quienes comparten sus penas y triunfos del día. La conversación, como un susurro entre sombras, revela la crudeza del entrenamiento que han soportado. Joe se encamina al comedor, un rincón oscuro donde los ecos del hambre y las tensiones se entrelazan. En otra escena, el entrenador comparte una comida con su esposa, la preocupación marcando su rostro. El rumor de equipos más fuertes se cierne sobre él, pero su compañera le inyecta un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Al amanecer, la fatiga se refleja en las miradas adoloridas de Roger y Joe, ahora enfrentando las rigurosas demandas de la universidad. El profesor, como un vigilante implacable, detecta el cansancio que embriaga a los dos amigos, llamando su atención con una mirada severa mientras estos se han quedado dormidos. El regreso al entrenamiento desata una tormenta de esfuerzo y determinación. Los números vuelven a ser tomados. El ejercicio forzado se reinicia con una intensidad cruel. En esta lucha por unirse al equipo, algunos flaquean, cuestionando su capacidad de continuar. Mientras tanto, los entrenadores, serios como jueces implacables, encrustan a cada aspirante con ojos de águila, buscando la chispa que los convertirá en los mejores. En la noche, Joe se refugia en su carro, manos reventadas por el esfuerzo. Sin embargo, el nuevo día los arrastra de vuelta al campo de batalla, donde la rutina se convierte en un mantra repetitivo.
Los entrenadores obstinados buscan a los elegidos entre los exhaustos. Joe regresa a la biblioteca, un oasis de conocimiento en medio del caos, pero la intrépida Joyce interrumpe su lectura con la promesa del anuncio del equipo. La tensión se eleva mientras Joe enfrenta la incertidumbre de su futuro en el equipo. La oscura noche, testigo silencioso, se tiñe de expectación. El anuncio resuena como un trueno. Uno por uno, los nombres se deslizan entre los labios del entrenador. Roger y Joe emergen de la oscuridad como los elegidos, mientras el resto se disuelve en la sombra de la desilusión. La foto oficial, remos en alto, inmortaliza el momento de victoria para los afortunados 8 que serán parte del equipo. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! La celebración tintineante de risas y cerveza se ve ensombrecida por un integrante que en silencio se retira en busca de algo más. La búsqueda lo lleva a Joyce, a una invitación a un paseo en bote en medio de la noche, donde las aguas oscuras reflejan el desconcierto de sus almas. En el remo, entre susurros de historias compartidas, la química entre Joe y Joyce se enciende como una llama en la oscuridad, pero el remo se convierte en un eco distante cuando el nuevo día los lleva de vuelta al entrenamiento, esta vez exclusivo para los seleccionados. El entrenador, severo y directo, guía a los elegidos a través de una rutina intensificada, donde el cansancio y la camaradería se entrelazan en el camerino. En un giro inesperado, Joe decide explorar el taller de botes, un santuario de madera que despierta los recuerdos de su pasado. El encargado del taller, como un guía en la penumbra, ofrece a Joe una oportunidad de redención en la creatividad de la carpintería. El destino, como un remolino, se despliega en la encrucijada entre el equipo de remo y las promesas del taller. El nuevo día se cierne sobre el equipo, una jornada más en el implacable campo de entrenamiento. El entrenador, entre sus charlas y enseñanzas, se sumerge en la carpintería, sacrificando su propio descanso por la perfección del bote. Sin embargo, su agotamiento es palpable, un tributo silencioso a la lucha constante. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Las tensiones aumentan cuando el entrenador, Ulbricht Sean, en una reunión secreta, es instado a ganar las Olimpiadas. Mientras tanto, en un salón de teatro transformado en escenario de sacrificio y esfuerzo, los muchachos trabajan incansablemente, mientras Don Hum, el olímpico pianista, toca sus melodías. El entrenador junto a Royal y el carpintero conspiran sobre estrategias en las sombras, llamando a la oficina a Bobby, uno de los muchachos. La advertencia del entrenador resuena como un trueno, recordando a Bobby que la disciplina es la clave. Y si haces cosas por tu cuenta, estás fuera. O estarán fuera del juego, dejándolo como crowd dentro del equipo juvenil. Mientras Joe vuelve al taller, el carpintero y él se sumergen en una conversación no solo sobre el remo, sino sobre las cicatrices personales de pérdida y la búsqueda de identidad. El siguiente día trae consigo una intensidad renovada en el entrenamiento, donde los 8 del equipo dan lo mejor de sí. Los entrenadores observan cada movimiento, evaluando la dedicación en cada esfuerzo. El entrenador presenta el nuevo bote con un llamado a la reverencia y respeto. La competencia se avecina y los jóvenes deben cambiarse rápidamente para enfrentarse a otro equipo en 7 días. Joe, con la determinación ardiente en sus ojos, promete no decepcionar a su entrenador. La competencia entre universidades de Washington comienza, una carrera de 3 kilómetros que atrae a multitudes, incluye Joyce. Royal toma el micrófono, infundiendo emoción en el aire. Los botes se alinean, la tensión crece y la competencia está a punto de desatarse. La diferencia entre los dos equipos es evidente, pero el equipo de Washington juvenil, con una arremetida impactante, toma la delantera. La victoria es suya, rompiendo un récord por 9 segundos y dejando al equipo de mayores en la estela del asombro. En la resaca del triunfo, la euforia inunda al equipo. La fiesta es un torbellino de risas y bailes, pero no todos comparten la misma alegría. Mientras Joe y Joyce se refugian en la tranquilidad de afuera,
Don Hum observa en silencio, incapaz de unirse a la celebración. La fiesta se interrumpe cuando Bobby insta a Don Hum a hablar con alguien. Luego en el escenario Don Hum, tímido y serio, es empujado a tocar el piano. La música como un eco de emociones contenidas llena la sala, revelando un lado desconocido de Don Hum. En esta amalgama de triunfos y tensiones no resueltas, la película, remando como un solo hombre, se sumerge más profundamente en las aguas turbulentas de la vida y las relaciones, donde cada victoria es un precio a pagar y cada nota de piano cuenta una historia sin contar. Mientras la fiesta se desvanece en el fondo, Joyce y Joe escapan hacia la habitación de ella, donde la atmósfera se llena de anticipación. Mientras ella se cambia de ropa, Joe explora la habitación descubriendo detalles íntimos y entre ellos una tarjeta que revela un amor secreto desde hace tiempo. Un silencio tenso se instala antes de que sus labios se encuentren en un beso apasionado, pero el éxtasis se quiebra cuando alguien llama a la puerta, Un varón metido ahí adentro ya. forzándolos a separarse abruptamente. Joe, a través de la ventana, se escapa como una sombra en la noche. Mientras tanto, Don Hum encanta a la multitud con sus melodías de piano. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Creando un momento increíble para la vida de estas personas que están en la fiesta. En otro rincón, el entrenador y Royal, obsesionados con la búsqueda de la perfección, analizan el video de la competencia. Concluyen que el talento es innegable, pero la necesidad de una ventaja aún mayor persiste. Ulbrichtson, el entrenador obsesionado con la excelencia, escudriña los casilleros de sus muchachos al día siguiente. El entrenamiento persiste, implacable, el cronómetro dictando el ritmo. El entrenador reflexiona sobre las victorias previas contra los mayores, pero su desafío no ha terminado. En la oscuridad de la noche, el entrenador y Royal discuten sobre el futuro del equipo. Un enfrentamiento entre visiones divergentes. La posibilidad de enviar a los juveniles a las Olimpiadas surge como una alternativa, provocando un conflicto de opiniones. George, el anciano sabio que observa desde las sombras, es consultado por el entrenador. Este revela su perspectiva, vinculando su destino al pasado. Un pasado que se conecta con el entrenador de su infancia, donde miraba desde la distancia. Ulbrichtson reúne a los muchachos, anunciando que los juveniles serán los representantes en las Olimpiadas, y no los mayores. La sorpresa y la incredulidad inundan la sala. Ese bote es del equipo juvenil. El jefe del entrenador cuestiona su decisión, amenazándolo con despedirlo. Luego, en un restaurante tranquilo, Joyce y Joe celebran la noticia. Sin embargo, la felicidad se desvanece cuando Joyce observa a su padre afuera. Una conversación incómoda revela la distancia emocional entre ellos, y la realidad golpea a Joyce en su búsqueda de aprobación. En la oscura noche, mientras el entrenador medita junto al lago, su esposa Hansel lo alcanza. Un diálogo tenso revela tensiones ocultas mientras el destino del equipo pende en un hilo. Y en el silencio de la noche, Joe yace pensativo en la cama hasta que Joyce llega para compartir ese espacio de reflexión. Un instante de intimidad que se desliza por el filo de sus emociones. Al amanecer, el entrenador es aclamado por su equipo y la multitud que lo rodea, marcando el inicio de un viaje en tren hacia lo desconocido. Sí, cómo no. Hablo en serio. Vete al demonio. Joe y Joyce, entre despedidas, comparten un momento gélido, dejando una sombra de incertidumbre. Sin embargo, en un giro inesperado, Joe desciende del tren y en un gesto apasionado busca a Joyce para sellar su despedida con un beso ardiente, antes de que el tren retome su camino. A bordo, Joe, aún en una tormenta intensa, se enfrenta a la hostilidad de un compañero que desencadena su ira. Después de una escaramuza casi inevitable, Joe se retiene a la soledad para meditar, solo para ser sorprendido por las disculpas de su provocador, revelando un secreto oscuro: es un ladrón de ropas. El equipo, ahora en el lago de Nueva York, entrena con ferocidad, pero Joe parece desconectado, un elemento disonante en la armonía del grupo. El entrenador detecta la discordia y Bobby, reconociendo el problema, ofrece remediar la situación. No hay margen para errores, ha dicho el entrenador. El insomnio atormenta al entrenador.
quien comparte sus preocupaciones con su esposa. La determinación se cierne en la oscuridad y la decisión de no permitir más errores impulsa al equipo de regreso al entrenamiento. Sin embargo, las aguas turbulentas de Nueva York reflejan el caos interno del equipo, deslizándose hacia la desesperación. El entrenador, frustrado contra Joe, quien desafiante declara su indiferencia por su lugar en el equipo. Una situación eminente se cierne sobre Joe, quien comienza a empacar sus sueños rotos. En un giro inesperado, George, el carpintero sabio, emerge como un salvador. Lleva a Joe a los secretos del arte de construir botes en su taller, narrando historias de resiliencia y motivación a no seguir los pasos de su padre ausente, quien ya había renunciado a su hijo y le dice que no renuncie a sus sueños. Llega el día de la carrera con multitudes ansiosas y música flotando en el aire. El entrenador, enfrentándose a Joe, decide darle una oportunidad, reconociendo la verdad que late en el corazón del joven remador. No tiene nada más en la vida que este equipo, ha dicho. Se preparan para la competencia, con Joyce siguiéndole por radio, y los entrenadores brindan las últimas instrucciones. La competencia está a punto de comenzar, con 7 botes ansiosos por asegurar un lugar en las Olimpiadas de Berlín de 1936. La tensión palpita en el aire, la competencia arranca y el equipo de Washington juvenil, con la reaparición de Joe, se ve relegado al último lugar, enfrentándose a una desventaja monumental en la carrera de 6 kilómetros. Las aguas turbulentas parecen reflejar el desafío que se avecina. Sin embargo, la fuerza interna del equipo comienza a emerger y con determinación comienzan a recuperar velocidad. Se abren paso entre sus oponentes, transformando la competencia en una lucha feroz. Washington juvenil, con garra y coraje, asciende a los primeros lugares. La tensión alcanza su punto máximo cuando, contra todo pronóstico, se colocan en la posición principal. La victoria es surrealista, una hazaña épica que les otorga un ansiado boleto a las Olimpiadas. La emoción estalla, el público aplaude y hasta Joyce, entre lágrimas, celebra las gestas de estos jóvenes remadores. La celebración continúa en un lugar donde les han preparado una deliciosa comida, mientras son entrevistados para compartir su triunfo con el mundo. Sin embargo, la euforia se ve empañada por una noticia desgarradora. No hay suficiente dinero para viajar a Berlín y solo tienen una semana para conseguir $5,000. El entrenador, con tenacidad y determinación, reúne a los muchachos y les presenta un plan audaz: recaudar fondos a través de anuncios y donaciones puerta a puerta. La comunidad se une, respondiendo al llamado del equipo. El entrenador incluso toma la radio para difundir su mensaje motivador, pero la tarea parece insuperable. En un giro inesperado, el entrenador de los Carvers aparece como una solución inminente. Con un cheque generoso, allana el camino para que los jóvenes cumplan su sueño de competir en Berlín. Nadie merece ir más que su equipo. La emoción desborda cuando finalmente logran el dinero necesario. La historia da un salto en el tiempo mientras los chicos del Washington juvenil parten hacia las Olimpiadas. En una sala de cine, los ciudadanos observan con orgullo, entre ellos Joyce. El equipo llega a la Alemania nazi, pero la alegría se ve empobrecida por la enfermedad repentina de Don Hum, quien con fiebre complica la situación. La apertura de las Olimpiadas de 1936 en Berlín despliega la magnitud del evento. A pesar de los desafíos, el equipo de Estados Unidos, representado por los muchachos del Washington juvenil y otros participantes, se enfrentan a la competencia. Los británicos toman la delantera y, a pesar de la enfermedad de Don Hum, logran ganar una de las primeras competencias. La salud de Don se deteriora y, con un diagnóstico de un virus extraño, los muchachos luchan por mantenerse en forma, a pesar de enfrentarse al peor carril y a la persistente enfermedad de Don Hum. El equipo se mantiene enfocado en dar lo mejor de sí en las competencias que les esperan. Llega el día culminante de la competencia y el entrenador, con la pasión vibrando en su voz, brinda un discurso motivacional, instándolos a alcanzar la victoria en ocasiones trascendentales. Los ciudadanos, ansiosos, vuelven a sintonizar sus radios, preparando para sumergirse en las emociones de las competencias que se avecinan. En este escenario de tensiones aparece Hitler, nada más y nada menos, un símbolo de poder que observa con interés la contienda.
Los protagonistas, enfrentando un inicio lleno de desafíos, se ven rezagados, otorgando una ventaja aparentemente insuperable a los equipos rivales. Los alemanes toman la delantera y el entrenador, con la ansiedad en su mirada, teme que sus pupilos se pierdan de la competencia. Cuando todo parece perdido, el equipo, resurgiendo de las cenizas como un ave fénix, acelera de manera sorprendente, renovados y animados, recuperando su posición, desafiando a Alemania e Italia. La competencia se convierte en una batalla intensa y, a pesar de los desafíos, los jóvenes estadounidenses luchan por el tercer lugar. Con una mezcla de determinación y agotamiento, las luchas dan lugar a su último esfuerzo para llegar a la meta. La línea de llegada se acerca, incluido un molesto Hitler, se pone de pie en anticipación. La competencia está tan reñida que la pequeña diferencia entre los tres equipos decidirá el ganador a través de una foto reveladora. La tensión alcanza su punto máximo mientras entregan los resultados a los oficiales. Un silencio tenso se apodera del lugar y finalmente el anuncio resonante: Estados Unidos ha ganado la competencia. La incredulidad se extiende, la alegría estalla y hasta Hitler, enfadado, se retira. La hazaña ha sido alcanzada, una carrera épica que culmina con una victoria sorprendente. Esta es una película basada en hechos reales que tejerá su legado. El júbilo se apodera de todos. Felicitaciones y alegría inundan el lugar por esta victoria monumental. La película concluye mostrando imágenes del anciano de la manzana, revelando finalmente que es Joe, pero ya de anciano, en una última conversación con el niño que habían visto al principio. Y Joe le dice al niño, y comparte su gran verdad: no éramos 8, éramos uno solo. ¡Wow! La historia llega a su fin dejándonos un legado de inspiración, recordándonos que no importa de dónde venimos o quiénes somos, si solo tenemos el coraje de cambiar nuestro destino, podemos alcanzar cualquier estrella. Mi nombre es Carlos y esto es 16K. Aquí te lo cuento. Nos vemos en una siguiente entrega. Bye bye. Hasta la próxima.